La lectura de la hermosa palabra de Dios la tenemos hoy en el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Pensaban: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra del Señor. Nos correspondió vivir en una sociedad engañada, en una sociedad confundida por las tradiciones inventadas por el hombre. Tradiciones que han llevado a la sociedad a hacerles creer que un pecador puede perdonar pecados. ¿Acaso puede un muerto resucitar a un muerto? ¿Acaso un secuestrado puede libertar a otro secuestrado? Tiene que esperar que venga otro a pagar el precio del rescate. Y como dije al principio, muchos hombres y muchas mujeres siguen creyendo que un pecador les puede perdonar sus pecados. Jesús, cuando vio al paralítico que descendían por el techo, cuando vio a ese hombre que 4 hombres lo bajaban por el techo para ayudarlo a salvar, Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Fue lo primerito que él dijo: tus pecados te son perdonados. Y había allí un grupo de sacerdotes, de religiosos tan falsos como una moneda de cuero. Y sabían, conocían las escrituras. Y sabían que el único que puede perdonar pecados es Dios. No hay ningún versículo en las escrituras donde se diga que un hombre pecador puede perdonar pecados. Eso no existe en la Biblia. Ni en la Biblia evangélica ni en la católica. La Biblia no es ni católica ni es evangélica. Es la palabra de Dios para toda la humanidad. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Le queda claro a usted, amable oyente, que ningún hombre puede perdonar pecados. Pero le voy a citar un versículo. Lo que pasa es que estos líderes religiosos tenían su religión, pero no conocían quién era Jesús. Para su conocimiento, Jesucristo es Dios manifestado en carne. Jesucristo es Dios hecho hombre. Jesús es el mismo Dios eterno. El Dios del antiguo pacto se vistió de carne y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es Él, el único que puede perdonar nuestras transgresiones. Le cito Isaías 44. Isaías 43, voy a citar el versículo 25. Yo soy el que borro tus pecados, tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Qué significa borrar? Borrar quiere decir tachar, desaparecer, esconder, dar por terminado. Jesucristo es el que nos está diciendo estas palabras por los labios del profeta Isaías. Yo, y lo repite, yo soy el que borro. Borrar es quitar, es sepultar, es desaparecer. Él es el que quita los pecados del mundo. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la Biblia dice: yo soy el que borro tus rebeliones. Al decir que Él es el que borra, quiere decir que ese pecado desaparece. Cuando una persona se arrepiente, se convierte y se hace bautizar en el nombre de Jesús, su pasado queda sepultado en el fondo del mar. ¿En fondo de cuál mar? En el mar del olvido. Y si Dios dice que Él no se volverá a acordar de nuestros pecados, es porque no se volverá a acordar de nuestros pecados. El día que el pecador arrepentido y convertido se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo, que de paso es la única doctrina que nos enseña la Biblia acerca del bautismo, que el bautismo es únicamente en el nombre de Jesucristo. Quien no se ha bautizado en el nombre de Jesús no ha sido bautizado según el diseño establecido por Dios, y Dios no bendice a los desobedientes. Entonces,
Yo soy el que borro y no me acordaré más de tus pecados. Cuando la persona sale de las aguas bautismales, bautizada por un ministro autorizado, esa persona Dios la mira como si nunca hubiera pecado, porque todos sus pecados quedaron sepultados en el fondo del mar del olvido, por la causa establecida por Dios en su palabra. Pero ahí enseguida hay otro texto. A ver, antes de mencionar este texto, quiero ir al Salmo 51. David reconoció, cuando David pecó, él dijo, solo contra ti he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Solo contra ti he pecado. Cuando una persona comete un pecado, no está pecando, no está ofendiendo al hombre, está ofendiendo es a Dios al que hay que ir a buscarlo para pedirle perdón, no al hombre. El hijo pródigo cuando regresa de su vida desorientada, desubicado, malgastando toda su herencia, rebelándose contra la autoridad de su padre, dijo, cuando yo regrese a mi casa le diré a mi padre, Padre, perdóname porque he pecado contra ti. Cuando uno peca, no peca contra un hombre. No hay que ir a buscar al hombre para pedirle perdón, porque ningún hombre puede perdonar pecados. Ninguno. El único que perdona nuestros pecados se llama Jesucristo. Él fue muerto por nuestros pecados, pero fue resucitado para nuestra justificación. Al que no hizo pecado, por nosotros fue hecho pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. El único que puede conocer el estado del corazón del hombre es el Señor. Y si leemos el versículo subsiguiente, el 44, dice lo siguiente, 44, el versículo 22, yo deshice como nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo pagué el precio por ti. Examinemos este versículo brevemente. Dice, yo deshice como nube tus pecados. ¿Qué es una nube? Una nube es un cúmulo que se presenta en el espacio, que de pronto tiene figura de un animal, de un objeto, de una cosa. Pero esa nube no dura nada, porque el viento la deshace en cuestión de segundos. Eso es lo que me está diciendo a mí la palabra. Yo deshice como nube tus pecados, es decir, que nunca volverán a aparecer en la mente de Dios. Y enseguida se confirma, y como niebla tus pecados. ¿Qué es la niebla? La niebla es algo que aparece en las madrugadas, pero en la medida que va saliendo el sol y los rayos de su luz van calentando la tierra, esa niebla desaparece. Eso es lo que Cristo quiso enseñarnos. Cuando yo me acerco a Cristo de corazón humillado, avergonzado, derrotado por mi pecado, y confieso mi maldad, entonces Dios usa esta analogía de la niebla y de la nube. Nunca más me acordaré de tus pecados. A partir de ese día, Dios me restaura mi comunión con Él. No necesito entonces volver o ir a buscar la ayuda del hombre, porque el único que nos puede ayudar es el Señor. Jesucristo dijo que la ayuda del hombre es vana. Y finalmente hay un texto allá en la primera carta universal de San Juan, que quiero citárselo porque, le repito, vivimos en una sociedad que se cree justa y limpia delante de Dios. Voy a citarle un versículo que está allí en la primera carta de Juan, el capítulo 9, el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si usted sale a evangelizar a las personas, usted se encontrará mucha gente que le dice a usted, no, yo no robo, yo no peco, yo no soy malo, yo soy muy bueno. Ese tipo de personas están aquí configurados en las Escrituras. Dice, nos engañamos a nosotros.
Todo el que cree que no es un pecador se engaña a sí mismo y no conoce la verdad. Está engañado, está confundido en la mentira. Y si confesamos nuestros pecados, Él, no ellos, Él, ni ellas, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el único que puede perdonar nuestros pecados tiene nombre propio. Se llama Jesucristo. Dios les bendiga.